3 de la madrugada. Adrián Villalobos empujó la puerta de la habitación con la vista nublada por la bebida y el agotamiento. Sin embargo, no era su dormitorio. Justo en el centro de la cama, Elena Mendoza dormía. Su cabello se esparcía por la almohada. Su respiración era tranquila, su rostro mostraba una serenidad que él jamás había presenciado. Por unos 3 segundos eternos, se quedó inmóvil. Algo dentro de él se había roto, o tal vez acababa de despertar. Cerró la puerta con suavidad, pero ya era inútil. Esa imagen se había quedado grabada en su memoria, y nada volvería a ser como antes. Adrián había estado bebiendo solo en su despacho hasta que perdió la noción del tiempo. La botella de whisky estaba vacía. Los contratos seguían sin firmar y el hueco en su interior era algo que ningún negocio lograba llenar. Al subir las escaleras, cada escalón se sentía más pesado que el anterior. La puerta estaba ligeramente abierta. Él entró sin pensarlo 2 veces y allí la encontró. Elena, su niñera, la mujer que había cuidado de Isabela durante 2 años y de la que apenas recordaba el apellido. Pero en ese instante, bajo la suave claridad de la luna que se filtraba por la ventana, ella no era la empleada invisible, era tangible, humana, vulnerable. Su melena castaña se extendía como olas oscuras. Las manos pequeñas las tenía recogidas bajo el rostro. Los labios se entreabrían en un sueño profundo. Lucía, en paz. Algo que él no sentía desde hacía tanto que había olvidado cómo se experimentaba. Adrián retrocedió lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Cerró la puerta sin hacer ruido, pero el impacto ya estaba hecho. Elena se levantó a las 6, como de costumbre. Después de 2 años trabajando en la mansión Villalobos, su cuerpo ya conocía el horario sin necesidad de despertador. Ella se consideraba invisible. Esa era la dura realidad que había aprendido a aceptar. Caminaba por los pasillos de mármol como un espectro. Preparaba el desayuno de Isabela, ayudaba a la niña a vestirse y cepillaba sus rizos dorados con paciencia ilimitada. Escuchaba las anécdotas del colegio, secaba las lágrimas cuando Isabela extrañaba a la madre que nunca conoció. Era una madre sin serlo. Era familia sin tener el título de familia. Adrián Villalobos casi nunca la miraba. Buenos días, Elena. Buenas noches, Elena. Siempre correcto, siempre lejano. Como si ella fuera una parte de la decoración, útil, esencial, pero no merecedora de verdadera atención, y Elena lo toleraba. Necesitaba el empleo, necesitaba el dinero que enviaba religiosamente cada mes a su madre enferma en el pueblo. Necesitaba esa minúscula habitación en el 3er piso, con vista a la parte trasera, donde nadie podía verla llorar. Tenía 26 años y sentía que su vida estaba en espera. Se despertaba, cuidaba de Isabela y se acostaba. Sin amistades, sin vida social, sin futuro. La mansión era una celda dorada de la que ella era la única prisionera inadvertida. Isabela era su claridad. La niña la quería de forma pura, sin reservas. Decía su nombre, Elena, con esa voz tan dulce que aliviaba cualquier tristeza. Dibujaba corazones con sus nombres. Comentaba que, al crecer, quería ser exactamente como ella. Pero Adrián era un fantasma en su propio hogar. Salía antes del desayuno, regresaba después de la cena. Se encerraba en su oficina con documentos y llamadas interminables. Isabela preguntaba por él. Elena inventaba excusas. Esa mañana, después de la extraña noche anterior, Elena bajó a la cocina como de costumbre. Pero había algo diferente, una tensión en el ambiente que no lograba comprender. Adrián estaba sentado a la mesa, a las 7 de la mañana. Eso era inaudito. Él levantó la vista cuando ella entró, y por primera vez en 2 años realmente la vio. Elena sintió que el pulso se aceleraba. Sus dedos apretaron el asa de su bolso. ¿Por qué la estaba mirando de esa manera?
Adrián no podía borrar esa escena de su mente. Elena durmiendo, tan genuina, tan distinta de la figura apresurada que se movía por los pasillos con la mirada baja y los pasos silenciosos. Había pasado la noche en vela, mirando el techo de su habitación, tratando de descifrar lo ocurrido. No era simple atracción física, o al menos no solo eso. Era algo más profundo. Era como si en esos 3 segundos hubiera visto a una persona de verdad por primera vez en mucho tiempo. Por eso estaba allí, a las 7 de la mañana, sentado en la mesa de la cocina, esperándola. Cuando Elena hizo su entrada, Adrián sintió que le faltaba el aire. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla. Su uniforme gris estaba impecable, y sus manos sujetaban el bolso con firmeza. Sus ojos color miel se abrieron sorprendidos. «Buenos días». Intentó que su voz sonara natural. Buenos días, señor Villalobos». La voz de ella tembló apenas. Silencio. Adrián deseaba decir algo, lo que fuera. ¿Pero qué? «Disculpe por meterme en su cuarto borracho anoche. Me he dado cuenta de que usted es una persona real y eso me ha descompuesto». Isabela irrumpió corriendo, aliviándolo. «Elena, papá está aquí». La niña parecía asombrada y contenta a la vez. Elena esbozó una sonrisa, esa sonrisa que Adrián nunca había notado realmente. Dulce, sincera, que lo transformaba todo. «Ya lo veo, mi amor. Qué agradable sorpresa». Adrián observó la interacción entre ellas. Elena le arregló el lazo del pelo a Isabela. Isabela la abrazó por la cintura. Había cariño allí, un afecto verdadero, no una simple obligación. ¿Cuántas veces Isabela lo había buscado de esa forma y él había estado demasiado ocupado para notarlo? «¿Te quedarás a desayunar con nosotras, papá?», preguntó Isabela con ilusión. Adrián dirigió su mirada a Elena. Ella evitaba su contacto visual, jugando nerviosamente con los tirantes del delantal. «Sí, me quedo». La palabra escapó antes de que pudiera pensarlo. Isabela gritó de alegría. Elena se quedó pálida. Los siguientes 15 minutos fueron los más incómodos en la vida de Adrián. Isabela charlaba sin parar sobre la escuela. Elena servía panqueques en silencio. Él comía despacio, sintiendo la pesadez de cada segundo. Cuando Isabela se fue a buscar su mochila, se quedaron a solas. «Señor Villalobos», empezó Elena con voz baja. «Adrián», él la interrumpió. «Llámame Adrián». Ella lo miró, perpleja, vulnerable. Anoche, entré en el cuarto equivocado». Las palabras se precipitaron. Había estado bebiendo. «Lo lamento. No fue apropiado». Elena asintió rápidamente, sus mejillas enrojecieron. «Está bien, no pasó nada». Pero ambos sabían que eso no era verdad. Algo sí había ocurrido, algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa para ambos. Adrián empezó a regresar antes a casa, no todos los días, pero lo suficiente para que Elena se diera cuenta. Él estaba allí, en la cocina, en el salón, en los pasillos, siempre cerca, siempre observándola. No era una mirada intrusiva o irrespetuosa. Era algo peor. Era una mirada que la veía, que la reconocía, que le hacía preguntas que Elena no se atrevía a contestar. Ella intentó mantener la distancia. Ojos bajos, respuestas breves, pasos rápidos. Pero la mansión parecía haberse reducido. Cada esquina representaba un posible encuentro. Cada silencio era ensordecedor. Una tarde, Elena se encontraba en el jardín con Isabela. La niña seguía a las mariposas mientras Elena doblaba toallas en el tendedero. El sol de la tarde lo teñía todo de un tono dorado. Ella la adora. Elena se giró de golpe. Adrián estaba allí, recargado en la puerta de cristal, con las manos en los bolsillos. Llevaba un traje gris impecable, pero sus ojos reflejaban cansancio. Isabela es especial. Elena regresó a doblar las toallas, tratando de controlar el temblor de sus manos. «Usted es especial». Las palabras cayeron como piedras en el agua.
Elena se paralizó. «Señor Villalobos». «Adrián». Él dio un paso al frente. «Por favor, llámame Adrián». «No es lo adecuado». «¿Por qué?» Él estaba más cerca ahora. «¿Por qué no es apropiado que yo reconozca que una persona es especial?» Elena lo enfrentó, sintiendo un ardor de lágrimas detrás de sus ojos. «Porque soy la niñera, porque soy la empleada, porque usted es usted. ¿Y qué soy yo? Intocable». La palabra salió como un doloroso susurro. «Usted vive en un universo que yo solo visito. Cuido a su hija, ordeno su casa y luego regreso a mi cuartito en el tercer piso. Esa es la realidad». Adrián retrocedió como si le hubieran dado un golpe. Elena aprovechó para entrar a la casa, dejando las toallas olvidadas. Esa noche lloró. Lloró por primera vez desde que había llegado allí. Lloró porque en 2 años alguien por fin la había visto, y eso le dolía. Le dolía más que ser invisible, porque ahora sabía lo que se estaba perdiendo. En los días subsiguientes, Adrián no se rindió. Empezó a hacerle preguntas: cómo se encontraba su madre, si había comido, si requería algo, pequeñas atenciones que resultaban crueles por su sinceridad. Elena se daba cuenta de que Isabela lo observaba todo con esos ojos azules tan perspicaces. La niña comenzó a preguntar: «¿Por qué te pones triste cuando papá te habla, Elena? ¿Por qué papá sonríe diferente ahora?». Una noche, tras acostar a Isabela, Elena bajó a buscar agua. La casa estaba a oscuras. Pensó que estaba sola, pero Adrián se encontraba allí, sentado en la oscuridad del salón, con un vaso de whisky en la mano. «¿No puede conciliar el sueño?», preguntó ella en voz baja. «Nunca puedo». Él alzó la mirada hacia ella. «Hace 3 años que no duermo bien». Elena debería haberse ido. Debería haber fingido no haberlo escuchado. Pero en su lugar, se sentó en la butaca frente a él, manteniendo la distancia, pero quedándose. «Desde que su esposa murió, puedes decirlo». Adrián rió sin humor. «Ella falleció durante el parto. Isabela nació y Sara se fue. ¿Y yo? Yo me perdí también». El silencio era denso, pero no incómodo. «¿Es por eso que trabaja tanto?», preguntó Elena. «¿Es por eso que escapo tanto?». Él la miró directamente a los ojos. «Hasta esa noche, hasta verte dormir y darme cuenta de que estaba harto de escapar». Elena sintió que el corazón se le desgarraba, porque ella lo entendía. Dios, ¿cómo lo entendía? «Adrián», susurró su nombre por primera vez, y en ese instante ambos lo supieron. Estaban cayendo, y no había nada que los detuviera. ¿Alguna vez te ha pasado ese momento en el que sabes que deberías retroceder, que deberías resguardar tu corazón, pero simplemente no te es posible? Cuando la persona equivocada en el momento menos oportuno se siente como la única verdad en tu vida. Elena y Adrián estaban al borde del precipicio, y tal vez tú también has estado allí. Si te sientes identificado con esta narración, deja un comentario. A veces, compartir el dolor es el primer paso hacia la sanación. El jueves, Isabela se levantó con mucha fiebre. Elena sintió un escalofrío de pánico recorrerle la espalda cuando tocó la frente de la niña. 40 grados. Llamó a Adrián de inmediato, pero él estaba en una reunión vital en otra ciudad. No podía regresar antes de la noche. «Cuídala, por favor». Su voz se escuchaba tensa. «Confío en ti». Elena pasó todo el día al lado de Isabela. Paños fríos, medicinas, agua, cuentos susurrados. La niña lloraba suavemente, llamando a la madre que nunca conoció, buscando al padre que no estaba. «Aquí estoy, mi vida», murmuraba Elena, sosteniendo la pequeña mano caliente. «No me moveré de tu lado». Y así fue, ni cuando la fiebre persistió, ni cuando llegó la noche, ni cuando Isabela, por fin, se durmió agotada, acurrucada contra su pecho en el sofá del salón. Fue así como Adrián las encontró al llegar a las 11 de la noche.
Se detuvo en la entrada del salón. Su maletín cayó en silencio al piso. Elena dormía sentada, la cabeza reclinada. Sus brazos rodeaban a Isabela en un gesto de protección infinita. Ambas estaban cubiertas por una manta vieja. La lámpara proyectaba sombras suaves sobre ellas. Algo dentro de Adrián se quebró completamente. Se acercó despacio, arrodillándose junto al sofá. Tocó la frente de Isabela. La fiebre había bajado. Respiró aliviado. Entonces sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella se estaba despertando lentamente, desorientada. Cuando lo enfocó, sus ojos se abrieron de golpe. «Perdón, Isabela me necesitaba. Gracias». La voz de Adrián salió ronca, cargada de una profunda emoción. «Gracias por cuidarla como si fuera tuya». Elena sintió que las lágrimas corrían antes de que pudiera detenerlas. «Es mía. En mi corazón, ella es mía». Adrián sostuvo su rostro con ambas manos, limpiando sus lágrimas con los pulgares. El gesto era demasiado íntimo, demasiado arriesgado, pero ninguno de los dos se apartó. «Lo sé», susurró él, «y tú eres de ella, y yo...» «Elena, no sé en qué momento ocurrió, pero te has vuelto esencial. Para Isabela, para esta casa, para mí». «Adrián, no. Por favor, déjame hablar». Él apoyó su frente contra la de ella. «Pasé 3 años sintiéndome muerto por dentro, y tú me devolviste la vida sin siquiera darte cuenta». Elena cerró los ojos, sintiendo su calidez, su aroma, su imposibilidad. «Esto nos va a destrozar», susurró ella, «o nos va a salvar». Después de esa noche, todo y nada cambió. Elena seguía siendo la niñera. Adrián seguía siendo el adinerado empleador. Pero ahora había algo que palpitaba entre ellos, una energía invisible que ninguno de los dos podía ignorar. Comenzaron a coincidir en pequeños instantes. Desayunos a las 7, charlas en voz baja una vez que Isabela dormía. Miradas que se extendían unos segundos de más. Adrián le preguntaba acerca de su vida, su niñez en el campo, la salud de su madre, los anhelos que mantenía guardados bajo llave. Y Elena descubrió que detrás del empresario frío había un hombre al que le gustaba la música clásica, que temía fallar como padre, que cargaba con la culpa de no haber podido salvar a su esposa. «No podrías haberla salvado», dijo Elena una noche, sentados en la cocina con una taza de té. «Hay cosas que no están en nuestras manos, pero Isabela sí lo estaba, y la abandoné emocionalmente durante 3 años». Él se miró las manos. «Tú has cuidado a mi hija mejor que yo. Ahora la estás cuidando. Eso es lo importante». Adrián levantó la vista hacia ella, y había algo allí que hacía que el corazón de Elena se acelerara peligrosamente. «Elena...» «No». Ella se puso de pie rápidamente. «Por favor, no diga lo que está pensando». «¿Por qué?» «Porque esto no puede suceder». Su voz tembló. «Yo trabajo para usted, vivo en su casa. Isabela necesita estabilidad, no una pérdida más». «¿Y si no es una pérdida? ¿Y si es algo verdadero?» «¿Verdadero?» Elena se rió sin humor. «Adrián, usted vive en un mundo de contratos multimillonarios, cenas de caridad, un apellido que abre cualquier puerta. Yo soy la chica de pueblo que apenas terminó la universidad. Esto no es un cuento de hadas. Yo no quiero cuentos de hadas. Te quiero a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena sintió que las paredes se cerraban. Su corazón le rogaba creerle, pero su mente gritaba peligro. «Necesito dormir», susurró, huyendo antes de que él viera sus lágrimas. Esa noche, recostada en su pequeño cuarto, Elena abrazó la almohada contra su pecho. Estaba enamorada, profunda, irrevocablemente enamorada de un hombre que jamás podría ser suyo, y eso iba a destruirla. Verónica Villalobos llegó sin previo aviso una mañana de sábado. Elena estaba en la cocina preparando panqueques para Isabela cuando escuchó la voz penetrante. «¿Dónde está mi hermano?». Se dio la vuelta y se encontró con una mujer elegante de traje blanco,
cabello platinado impecable y unos ojos azules gélidos que recorrieron la cocina con desprecio. En su despacho, señora Villalobos. Verónica la examinó de pies a cabeza. Elena se sintió insignificante. Usted es la niñera. Sí, señora. El sonido era un claro juicio. Verónica subió sin decir nada más. 15 minutos después, los gritos resonaban por el pasillo. Elena intentó ignorarlos, intentó concentrarse en Isabela, que dibujaba en la mesa, pero era imposible no escuchar. ¿Acaso has perdido la cabeza? La empleada, Adrián, la empleada. Ella tiene un nombre, y no es de tu incumbencia. Que no es de mi incumbencia. La voz de Verónica era histérica. Eres un Villalobos. Tienes obligaciones, una imagen. ¿Qué dirá la gente? No me interesa lo que diga la gente. Debería. Piensa en Isabela. ¿Quieres que tu hija crezca escuchando que su padre se involucró con la niñera? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Un silencio profundo. Elena sintió una punzada en el pecho. Verónica estaba exponiendo en voz alta todas las verdades que ella intentaba omitir. Ella no es solo la niñera, dijo Adrián. Su voz era baja, pero firme. Es la persona que cuidó de Isabela cuando yo estaba desorientado, la que le devolvió la vida a esta casa, la que me hizo sentir de nuevo. ¿Sentir qué? ¿Culpa por no prestarle atención a una empleada? ¿O de verdad crees que esto es amor? Verónica se rió con crueldad. Adrián, reacciona. Ella trabaja para ti, depende de ti. ¿Crees que tendría algún interés si no fueras adinerado? Vete de mi casa. No hasta que prometas que terminarás con esta locura. Elena no aguantó más. Tomó a Isabela de la mano y salió al jardín. Las lágrimas caían en silencio. Isabela la miró con esos ojos demasiado sabios para sus 7 años. ¿Estás llorando por mi tía Verónica? Elena intentó sonreír. No, mi cielo. Es solo... Pero no pudo mentir. No a Isabela. La niña la abrazó fuertemente por la cintura. No me importa lo que diga tía Verónica. Yo te quiero, Elena. Y eso, de alguna forma, dolía aún más. Tras la visita de Verónica, Elena levantó una barrera. Se despertaba más temprano para evitar el desayuno con Adrián. Cuidaba de Isabela con el mismo amor, pero cuando Adrián aparecía, encontraba pretextos para retirarse. Ojos bajos, respuestas de una sola palabra. La niñera invisible había regresado. Adrián lo intentó. Dios, cómo se esforzó. Dejaba notas en la cocina. Necesito hablar contigo. Ella las botaba sin responder. Se quedaba despierto por las noches, esperando que ella bajara a buscar agua. Ella dejó de bajar. Le preguntaba cómo estaba. Bien, señor Villalobos. Era siempre la respuesta. Señor Villalobos. Ya no era Adrián. Isabela fue la primera en desmoronarse. ¿Por qué ya no quieres a papá?, preguntó una tarde, con el labio temblándole. Elena sintió que su corazón se hacía añicos. Yo quiero a tu papá, mi vida. Entonces, ¿por qué huyes de él? Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué él está triste? ¿Por qué la casa se siente muerta de nuevo? Elena no tenía palabras. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que a veces el amor no es suficiente? ¿Que el mundo impone reglas despiadadas sobre quién puede querer a quién? Es complicado, Isabela. Pero prometiste que no te irías. La niña empezó a llorar. Todos se van. Mamá se fue. Papá estaba ausente. Ahora tú también te alejas. Elena abrazó a Isabela fuertemente. Sus propias lágrimas mojaban el cabello rubio de la niña. No me iré. Te lo prometo. Solo necesito un poco de tiempo. Pero era una falsedad. Se estaba marchando. Ya había comenzado a buscar otros trabajos, otros lugares, otras vidas en las que no tuviera que ver a Adrián todos los días y sentir su corazón romperse en pedazos. 3 semanas después, Adrián la encontró en el jardín. Isabela estaba en la escuela. No había escape. ¿Te vas a ir? No era una pregunta. Era una dolorosa afirmación. Elena no pudo mirarlo. Es lo mejor. ¿Para quién?
para todos. No es cierto. Él se adelantó. Ella retrocedió. Elena, mírame. No puedo. Por favor. Ella levantó los ojos y lo que vio casi la aniquiló. Adrián estaba destrozado, ojeras profundas, barba descuidada, el brillo apagado en sus ojos azules. Respeto tu decisión, dijo con voz áspera. Si tienes que marcharte, no te detendré, pero antes necesito que sepas algo. Elena esperó. Apenas podía respirar. Te amo. Las palabras fueron sencillas, devastadoras. Te amo de un modo que nunca imaginé que volvería a ser posible. Me trajiste de vuelta a la vida, hiciste sonreír a Isabela, transformaste esta casa muerta en un hogar. Adrián, déjame terminar. Él se pasó una mano por el cabello desesperado. Sé que es complejo. Sé que el mundo nos va a criticar. Sé que mi familia es una pesadilla, pero también sé que sin ti solo estamos sobreviviendo. Y estoy exhausto de solo sobrevivir. Elena sintió que las lágrimas fluían libremente ahora. ¿Y si no funciona? ¿Y si lastimamos más a Isabela? ¿Y si sí funciona? Él tomó sus manos con delicadeza, dándole la oportunidad de apartarse. Ella no se apartó. ¿Y si somos felices? El silencio estaba lleno de posibilidades. Elena no dio la respuesta ese día, pero tampoco se fue. Pasó una semana, luego 2. Ella y Adrián reanudaron las conversaciones. Charlas cortas, cuidadosas, como dos náufragos probando si el suelo era firme. Isabela lo notó. Los niños siempre se dan cuenta. En la víspera de su 8º cumpleaños, ella hizo un deseo que lo cambió todo. Quiero que papá y Elena sean felices juntos. No amigos, no cordiales, felices juntos. Adrián y Elena se miraron por encima de la cabeza de la niña, y algo tácito pasó entre ellos. Una rendición, una decisión. Esa noche, después de que Isabela se durmió, se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Será difícil, dijo Elena en voz baja. Lo sé. Tu familia nos odiará. Probablemente. La gente nos juzgará. Definitivamente. Adrián tomó su mano entrelazando sus dedos. Pero prefiero enfrentar al mundo entero contigo que vivir sin ti en paz. Elena se giró hacia él. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Tengo miedo. Yo también. Él sonrió. Esa sonrisa que ahora ella amaba más que respirar. Pero Isabela me enseñó algo. A veces, los mejores regalos vienen envueltos en valentía. 6 meses después, Elena ya no era la niñera. Seguía cuidando de Isabela, pero ahora como la persona que Adrián presentaba como la mujer que amo, sin ocultarse, sin avergonzarse. Verónica nunca lo aceptó por completo, pero aprendió a tolerarlo cuando vio cómo Isabela florecía. La niña que solía ser callada y melancólica ahora reía a carcajadas, saltaba a los brazos de Elena, llamaba a Adrián papá, sin temor. La mansión ya no era un mausoleo, era un verdadero hogar. Y una mañana cuando Adrián entró en la habitación correcta esta vez, y vio a Elena despertando, sonriéndole, pensó en aquella noche de hacía medio año. Había entrado en el cuarto equivocado, o tal vez, solo tal vez, había sido la habitación correcta todo el tiempo, porque a veces los mejores caminos se inician por una puerta errónea, y a veces las personas más importantes de nuestra vida son aquellas que siempre estuvieron allí, solo esperando ser vistas. Elena ya no era invisible, y Adrián finalmente podía ver. 3 años después, Isabela tenía 11 años y dibujaba en el jardín, no dibujos de soledad, sino de familia. 3 personas agarradas de la mano, siempre 3. Elena estaba a su lado, el pelo al viento, un pequeño anillo de oro en su dedo. Aún no era de matrimonio, sino de un compromiso. Una promesa que Adrián había hecho en una cena sencilla, sin fotógrafos, sin juicios. Solo ellos 3. «Elena», preguntó Isabela de repente, «¿crees que a mi mamá le hubieras caído bien?» Elena sintió un nudo en el pecho.
Era una pregunta que temía y a la vez anhelaba. Creo que tu madre hubiera deseado que tu padre fuera feliz y que a ti te amaran. Así que sí, creo que le hubieras caído bien. Isabela sonrió y volvió a su dibujo. Adrián observaba desde la ventana de su despacho. Ya no huía del trabajo, sino que balanceaba su vida personal y profesional. Había aprendido que el éxito sin amor era solo una elegante supervivencia. La lección había sido dolorosa. A veces, las personas más importantes están tan cerca que nos volvemos ciegos a ellas. Elena estuvo allí durante 2 años antes de que él realmente la viera. 2 años de invisibilidad hasta que una puerta incorrecta le abrió los ojos. El legado de Sara, la primera esposa, no era el dolor, era Isabela. E Isabela merecía ver el amor, no su ausencia. Verónica acabó asistiendo a la cena de compromiso meses después, todavía distante, pero presente, porque hasta ella entendió que las reputaciones se basan en apariencias, pero las familias se edifican sobre decisiones. Elena Mendoza ya no era la niñera invisible, era la mujer que le enseñó a un hombre destrozado a ver de nuevo. Era la madre que una niña eligió para amar. Era la prueba viviente de que, a veces, los milagros visten un uniforme gris y entran por la puerta de servicio. Y de que el amor auténtico no conoce cuartos correctos o equivocados, solo corazones listos para abrirse. ¿Y tú? ¿Has pasado por la experiencia de ser invisible para alguien hasta que, de pronto, esa persona te vio de verdad? O quizás eres como Adrián, ciego a lo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el amor puede superar las diferencias de clase y los juicios sociales? Tu historia puede inspirar a alguien que esté pasando por lo mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos tu like. Eso ayuda a que otras personas encuentren este mensaje de esperanza. Y suscríbete al canal, porque cada semana te traigo relatos que te harán sentir, reflexionar y creer que las segundas oportunidades sí existen. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces la puerta equivocada conduce al destino correcto.